porque el tipo de cambio del dólar subió más de 8 colones en este mes de junio. Expertos aseguran que la variación habría sido mayor si el Banco Central no hubiese intervenido en esta situación, Randy. Exactamente, tenemos para analizar este tema a don Federico Olivera, que siempre nos acompaña, economista, don Luis Paulino. También muchísimas gracias, disculpen, por acompañarnos esta mañana. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Si quieren entramos directamente al tema. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Que este mes de junio hemos visto un incremento tan grande en el dólar en nuestro país, don Federico. Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por el espacio. Bueno, hay un efecto exógeno que siempre es con el precio del dólar, con el precio del petróleo y cómo afecta al dólar, porque se mantenía un precio de $50 aproximadamente, que eso es un commodity que presiona y por ende resta dólares en circulación en la economía nuestra. Entonces eso presiona el tipo de cambio. El otro factor que también influye es que en el mes de junio, específicamente en el mes de junio, mayo-junio, empiezan a aumentar las importaciones. Entonces, si revisamos el déficit, por ejemplo, comercial de Costa Rica, para diciembre aproximadamente van a ser cerca de unos 5.000 millones. ¿Verdad? En este momento va por aproximadamente 1.940 millones, pero es una tendencia en el déficit. Por lo tanto, se van a demandar más dólares por lo mismo. El otro efecto es que ya el banco no tiene, préstamo externo, o sea, no tiene en este momento el tema de los eurobonos, porque, digamos, ese dinero ya no puede tratar de controlar, digamos, la parte volátil del tipo de cambio. Incluso en la parte de la estabilidad macroeconómica, el gerente habla en algún momento de que lo que le interesa al Banco Central es la estabilidad macroeconómica, no la cambiaria, porque tratan de intervenir menos lo posible. Han intervenido ya con más de 16 millones aproximadamente, que eso fue a partir del lunes, que eso es lo que ellos lograron colocar en el mercado, logró frenar el tipo de cambio. Pero eso, digamos, es lo que podríamos decir a nivel externo y interno. Hoy el dólar amanece a 540 colones, 540.49 colones la compra y a 553.08 colones la venta. Un nuevo aumento, don Luis Paulino Vargas. Gracias por acompañarnos. Sí, bueno, tal vez primero darnos cuenta que en realidad no es que hemos tenido así como una devaluación particularmente violenta, está en los alrededores del 1,5 a 2% lo que la moneda se ha devaluado. Al parecer el mercado cambiario de Costa Rica se ha vuelto deficitario desde aproximadamente diciembre del año pasado. O sea, quiero decir, cuando digo deficitario me refiero a que la demanda de dólares ha venido excediendo de la oferta de dólares desde aproximadamente diciembre. Es posible que impacte lo que dice Federico, el aumento en importaciones, incluso es posible que esté afectando también el hecho de que la factura petrolera, la factura petrolera también se incrementa a raíz de que el precio de petróleo, después de que había bajado como a menos de $30, posteriormente se ha recuperado y ha vuelto a llegar a alrededor de $50. Pero sin embargo, también hay que tener en cuenta que en realidad el gran regulador del tipo de cambio en Costa Rica no es el comercio exterior del país, sino las entradas de capitales. Las entradas de Costa Rica durante una cantidad de años ha sido receptor de masivas entradas de capitales y ese ha sido el factor decisivo a la hora de determinar el valor del tipo de cambio, de una forma tal que lo que el Banco Central ha hecho frente a tales magnitudes de entradas de capitales, lo que el Banco Central ha hecho es acumular reservas para defender el tipo de cambio, que el tipo de cambio no baje excesivamente, porque si el Banco Central lo hubiera dejado al puro libre mercado, posiblemente el tipo de cambio hubiera bajado a niveles muchísimo más bajos de lo que hemos visto. El Banco Central lo impidió comprando dólares y acumulando reservas. Ahora, a la gente le inquieta si al ver que se presenta esta devaluación podría venir una devaluación más fuerte posteriormente. Yo, en términos generales, diría
de mi parte, apuesto que no va a haber tal devaluación, no por ahora. Porque el Banco Central tiene reservas muy abundantes, el Banco Central tiene 7.800 millones de dólares en reservas, lo cual equivale al 15% del PIB, una barbaridad de dinero ahí inmovilizado. Entonces el Banco Central tiene la posibilidad de defender el tipo de cambio si así lo desea, y la experiencia lo que demuestra es que el Banco Central defiende el tipo de cambio. Este Banco Central que tenemos nosotros se preocupa muchísimo, al margen de lo que las autoridades del Banco Central digan. Uno sabe que nunca se dice lo que realmente es. Hay que adivinarlo por lo que realmente hacen, ¿verdad? Lo significativo ahí es ver lo que hacen y no tanto lo que dicen. Bueno, lo que han hecho históricamente, sistemáticamente, es jugársela para mantener un tipo de cambio estable, y a ellos les interesa el tipo de cambio estable por dos razones principalmente. La primera razón es porque el tipo de cambio estable le ayuda a cumplir los objetivos de baja inflación que le interesa al Banco Central, que es prácticamente el único objetivo que tiene el Banco Central, es su obsesión, tener baja inflación al costo que sea. Bueno, ahí el tipo de cambio contribuye. Lo segundo es que a los bancos, y especialmente a los bancos privados, no les conviene un tipo de cambio que se mueva mucho menos un tipo de cambio que se devalúe de forma significativa. Los bancos, especialmente los bancos privados, han venido promoviendo el endeudamiento en dólares, han venido colocando endeudamiento en dólares entre personas y empresas que no ganan colones. Y el tipo de cambio estable es ahí necesario para dos cosas. En primer lugar, para que el endeudamiento en dólares siga siendo atractivo. Y en segundo lugar, porque si hay devaluación de la moneda, la gente que está endeudada en dólares y gana en colones se va a ver en problemas, y eso va a impactar negativamente las ganancias de los bancos comerciales, especialmente de los bancos privados. Y en todo esto, el Banco Central esto lo toma muy en cuenta, porque hay que decirlo con toda honestidad, el Banco Central actúa muy acomodado a los intereses de la banca comercial. Su política claramente está muy influida por los intereses de la banca comercial. Don Federico, anoche presentábamos en nuestro noticiario una nota hablando, poniendo varios economistas diciéndole a la gente, piénsenselo dos veces para endeudarse en dólares. Respecto a esto que decía don Luis Paulino, ¿cuál es su comentario? Bueno, lo que tenemos que tener cuidado es lo que nosotros llamamos pánicos financieros o alarmismos económicos, porque, bueno, uno tiene que posicionarse en una economía, digamos, de ambiente positivo. Esto de que se devalúe la moneda, esto es normal, ¿verdad? En algún momento, pues el precio del petróleo va a tender a la alza, y a pesar de que ayer tuvimos este fenómeno de que Inglaterra decide, ¿verdad?, salirse de la Unión Europea, pues las bolsas entraron en pánico, incluso el precio del petróleo pasó de $50 a 46.75. Ahora, la pregunta que uno se podría hacer, bueno, esa va a ser la tendencia, porque resulta que donde se está aumentando la demanda por petróleo es en la India y es en China, que todavía usted podría pensar los intereses de las grandes compañías automotrices vendiendo más en esa economía para quemar petróleo. Bueno, lo que hay que entender es que la economía nuestra es una economía que hay que analizarlo mucho a nivel internacional, ¿verdad? Y hay algo importante, volviendo otra vez a la pregunta suya, ¿verdad? Es porque la deuda que hay en Costa Rica en colones y dólares, estamos hablando que el 59% están en colones y el 41% en dólares, ¿verdad? Esos son, sumado esos dos, son más de 18.000 millones lo que hay en deuda a nivel general. De ese 41% que es en dólares, ¿verdad?, que son más o menos 7.500 millones, 5.800 millones, ¿verdad?, que están en crédito, en deuda, son personas o empresas que no están generando dólares, sino que se endeudaron, ¿verdad?, en dólares generando colones. Entonces, claro, en este momento lo que uno puede recomendar, porque la pregunta es, bueno, uno como experto, ¿qué puede recomendar? Uno siempre tiene que pensar en la precaución, porque cuando el tipo de cambio empieza a aumentar, y si usted está ganando en colones, automáticamente apenas recibe los colones los tiene que trasladar inmediatamente a dólares. ¿Por qué? Porque usted tiene que irse cubriendo, ¿verdad?, el mínimo riesgo en su liquidez, ¿verdad? Digamos, esa es una de las situaciones, ¿verdad? Ahora, hay algo importante que hay que mencionar, porque
he escuchado a algunos colegas diciendo de que se habla de el aumento de las materias primas. Ajá. Y resulta que la única materia prima que nos está afectando directamente es el petróleo, ¿verdad? El resto, el trigo, por ejemplo, que es una factura también, no deja de ser fuerte, el aluminio y todo lo que queramos mencionar que importamos, eso está a la baja. Entonces, ¿qué significa esto? Que una cosa es los precios que se están cotizando a nivel de bolsa y otra cosa es quién nos está vendiendo esa materia prima, porque es sospechoso de que podemos tener intermediarios, ¿verdad?, que estén negociando con el Estado a precios, ¿verdad?, que pueden ser arriba ligeramente del mercado y no de acuerdo a una cotización. Ahora, sí es importante hacer la salvedad que cuando vemos el movimiento en bolsa, es una referencia, es como el Producto Interno Bruto, no es la realidad, es una referencia. Que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto nuestro tiene un 30% de margen de error cuando lo normal es del 10 al 20. Entonces, eso significa que todavía en eso tenemos problemas. Con lo del tipo de cambio, bueno, yo sí estoy de acuerdo con don Luis en que sí, el banco tiene sus reservas, la ley orgánica le exige también que tiene que cumplir la regulación del mercado cambiario y evitar un efecto volátil abrupto, ¿verdad?, que es donde hay que tenerle cuidado. Y pues hay que entender que también podría decirlo, y me arriesgo a decirlo, que hay presiones del sector empresarial porque ellos vienen desde enero hablando que si los demás países están devaluando la moneda, ¿por qué nosotros no? Porque para ellos eso es un índice de competitividad y eso es un factor de índice de competitividad, pero la competitividad es porque usted va a convertir eso en más colones. Lo que hay que entender es que en la situación, digamos, nuestra, eso hay que prestarle un poquito más de atención. ¿Por qué? Porque no solamente eso es competitividad, es infraestructura y eso hay que prestarle también atención. Don Luis Paulino, decía usted ahora que el Banco Central tiene la obsesión de la inflación, ¿verdad? Y don Federico ahora plantea el asunto sobre el movimiento del tipo de cambio respecto a la competitividad y eso, ¿verdad?, cuesta entenderlo, que empate, ¿verdad?, una necesidad, dice usted, obsesiva de mantener la inflación baja con respecto a esos temas de competitividad que plantea don Federico. Bueno, en mi intervención anterior yo empecé diciendo que el gran regulador del tipo de cambio en Costa Rica en realidad son las entradas de capital. Ahora, lo que uno podría preguntarse, si el mercado cambiario en Costa Rica ha venido estando deficitario desde diciembre para acá, la pregunta ahí que yo me haría es, bueno, ¿será que las entradas de capital que el país está recibiendo se han disminuido de una forma significativa? Si ese fuera el caso, habría que preguntarse por qué, ¿verdad? Ahora, en el por qué el país está recibiendo menos capital posiblemente influye en un contexto internacional sumamente problemático y habría que ver si la situación de temor que está generando el Brexit en este momento, si tiene una implicación que se prolongue en el tiempo y eso implique disminución significativa de las entradas de capital que Costa Rica pueda tener en los próximos meses. O sea, cuando una situación de ese tipo genera un estado de temor, la gente tiende a huir hacia los valores refugios como el dólar o el oro o los valores, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos o los bonos del Tesoro alemán y abandonar países como Costa Rica. Entonces eso habría que pensarlo, no sabemos si efectivamente el Brexit va a afectar a Costa Rica en términos de que las entradas de capital se debiliten, de que incluso haya un flujo hacia afuera de los capitales llevados por ese temor, en cuyo caso el tipo de cambio va a estar bajo mayor presión, lo cual no quiere decir que necesariamente se devalúe, porque como dije antes, el Banco Central tiene considerables reservas. Ahora, lo que también hay que tener en cuenta es que el Banco Central, en ese contexto de muchas entradas de capital que el país ha recibido a lo largo de varios años, en el contexto de esa política del Banco Central centrada obsesivamente en baja inflación, el Banco Central ha permitido que el tipo de cambio se establezca en niveles que son irreales. El tipo de cambio en Costa Rica desde hace años viene sostenido artificialmente con base en esas masivas entradas de capital, con base en el tipo de política que lleva a cabo el Banco Central, en un nivel que es irreal y eso efectivamente afecta a la competitividad de la economía. No solo la actividad exportadora, no solo la actividad turística, sino todas las actividades que compiten con productos importados, y actividades que compiten con productos importados son lo mismo las mermeladas que los frijoles y
otro montón de cosas, las pastas alimenticias, etcétera, muchísimas cosas que son productos que la industria o las actividades productivas costarricenses producen y que compiten con productos importados. Entonces, esa mezcla entre entradas de capitales muy abundantes en un régimen de libre flujo de capitales como el que tiene Costa Rica, con un Banco Central que ha seguido una política orientada a estabilizar el tipo de cambio y a bajar la inflación, lo que ha propiciado es un tipo de cambio que se situó en niveles irreales y un tipo de cambio que entonces afecta a la competitividad de la economía, aunque tiene razón Federico que no es el único factor, pero sí es un factor muy importante, pero además esa irrealidad, esa fantasía que hemos tenido alrededor del tipo de cambio ha propiciado el endeudamiento en dólares, que efectivamente el 41% de la deuda está en dólares, el 78% de ese 41% está en manos de personas o empresas que no ganan en dólares. Bueno, eso ha propiciado el endeudamiento en dólares. El endeudamiento en dólares en manos de gente que no gana en dólares es un riesgo y el riesgo se incrementa en momentos de inestabilidad como los que estamos viviendo ahorita, ante la posibilidad de una devaluación, que repito, yo no creo que a corto plazo se dé devaluación porque el Banco Central tiene cómo defenderlo, no sabemos en plazos más largos qué pueda ocurrir. 30 segundos para terminar, Federico. Bueno, lo que sí hay que considerar es que la devaluación que se viene dando es del 1.4%, donde sí podría haber, digamos, una alerta, digamos, en el sentido de una intervención inmediata del Banco Central, es si eso llega al 10%. Por ejemplo, por cada $500, que podrían ser 274,000, a un aumento del 10% de la devaluación, eso significaría 301,000 colones de más. Ahorita podrían ser 4.500 de acuerdo a la devaluación que se está dando. Entonces, lo que podríamos decir es prestarle más atención al nuevo fenómeno que se está dando en el caso de la separación de los ingleses de la Unión Europea, porque eso de una u otra manera puede incidir, porque el precio del petróleo disminuyó y hay que ver si esa tendencia se mantiene y siendo, ¿verdad?, precavidos con el tema de convertir rápidamente sus colones en dólares para las personas que están endeudadas, ¿verdad?, en dólares con ingresos en colones. Muchísimas gracias, don Luis Paulino Vargas, don Federico Rivera, por venir a hablarnos de este tema complejo, bien complejo, pero que necesario para tratar de entenderlo. Les pido que se queden un momento aquí.